Gracias a Matadero, a este festival literario, por esta amable invitación. Sabéis que venimos con César Aira del encuentro de Formentor, en donde hemos tenido la alegría de poder reconocer el conjunto de su obra tan extensa, tan profunda, tan singular, tan excéntrica, dicen algunos. Yo no sé si este es el adjetivo con el cual se puede sentir identificado el autor. Ya nos lo dirá, pero me gustaría, como una presentación, compartir con vosotros el acta del jurado que el pasado mes de abril hicimos pública para identificar el nombre del nuevo ganador del Premio Formentor de las Letras. Decíamos entonces, en julio, y hemos repetido ahora en Sevilla y compartimos ahora con vosotros, que por la infatigable recreación del ímpetu narrativo, por la versatilidad de su inacabable relato y por la ironía lúdica de una impaciente imaginación, el jurado ha concedido el Premio Formentor de las Letras a César Aira. El jurado considera que la constelación laberíntica de su obra es un inmenso crisol literario para las figuras de la cultura popular, los personajes de la gran ficción narrativa y los motivos visuales de las bellas artes. La escritura de Aira adopta técnicas cuyo rigor, frescura y soltura recuerdan las claves jazzísticas de la improvisación artística. Sobre las estructuras invisibles de la inspiración, el autor levanta escenarios y voces que desconciertan y alimentan la perplejidad del lector. Las convenciones de tiempo y espacio, paradigma que regula el oficio narrativo, aparecen en la obra de Aira como formalidades secundarias que son sustituidas a menudo por destellos y fulgores, recursos y licencias puestas al servicio de una bulliciosa inventiva. Cabe celebrar que la fertilidad de su imaginación literaria acoja las figuras de lo grotesco, lo suprarreal, lo oscuro y lo transparente, lo sorprendente y lo desconocido, lo imprevisible y lo inesperado. La obra de César Aira confirma la certeza de la tradición novelesca. A través de la literatura se puede vislumbrar las verdaderas posibilidades de la existencia. El simulacro estilístico de su conciencia literaria hace del humor un séptimo sentido, de la parodia la más reverente de las adoraciones y de la ficción novelesca un monumental elogio del ingenio humano. César Aira asume los compromisos estéticos del artista y sostiene una inquebrantable lealtad a los más íntimos deseos del alma creadora. El relato emprendido por César Aira desde sus primeras publicaciones, el centenar de obras de novelas escritas por el autor argentino, su fecunda y perseverante creatividad conforman una audaz fábula del mundo postmoderno y confirman el arte poético de un excepcional malabarismo estético. Sus incesantes variaciones literarias han hecho de su escritura una fuente inagotable de gozo, deleite y asombro. Por todo ello, por sus méritos literarios exclusivamente, el jurado, etcétera, concede a César Aira el Premio Formentor. César, estos días has hecho un esfuerzo, yo creo que superior, ¿no?, para poder sostener estas servidumbres sociales de la vida literaria, pero has podido declarar a la prensa que consideras que este será el último premio literario que recibes. Efectivamente, es el segundo y va a ser el último, porque uno lo agradece de todo corazón. Bueno, cuenta la plata también, porque para eso está, pero hay que pagarlo un poco caro, en mi caso, con entrevistas, en fin, con un discursito
que a mí me da más trabajo que escribir 7 novelas. Pero no sería ese el motivo por el que decido poner fin a los premios, sino porque ya no me aportan nada, ¿no? Y creo que harían muy feliz a un joven y no a un viejo que ya no quiere premios. En fin. De cualquier manera, estoy muy agradecido a los dos. Los dos tuvieron los dos premios, es decir, hubo un tercero, un premio Roger Caillois que me dieron en Francia, pero no tenía dotación monetaria, así que lo dejé pasar. El premio Manuel Rojas, que me entregó la encantadora señora Bachelet, tenía, bueno, el encanto de mi viejo romance con Chile, con los amigos chilenos y con Manuel Rojas, un escritor muy favorito mío desde siempre. Y ahora el premio Formentor con las sombras ilustres de Beckett, de Borges, de Girondo. ¿Qué digo Girondo? Witold Gombrowicz. Sí. Así que, en fin, ¿para qué más premios? ¿Para qué más discursos? Bueno, Sergio Pitol, en uno de los primeros textos que dedicó a tu obra, poco después de haberte descubierto, y como recuerda él, gracias a la poeta uruguaya Ida Vitale, precisamente comparaba o establecía cierto parentesco entre tu obra y la de Witold Gombrowicz. ¿Hay ahí, tú reconoces algún tipo de similitudes, simetrías, algún tipo de aroma? Sí. No creo que en los textos pueda verse algún parecido. O quizás sí, es decir, la psicología de Gombrowicz apuntaba a la inmadurez, al joven, al adolescente. En mi caso me fui un poco más atrás, al niño chico, a la creatividad del niño que descubre el mundo. Pero lo que sí adopté o admiré, y sigo admirando, por supuesto, en Gombrowicz, es esa actitud antisolemne de asumir la inmadurez, lo payasesco que puede tener el artista. Y además, bueno, la calidad de la obra, de las maravillosas novelas de Gombrowicz y su diario. Bueno, uno va leyendo las novelas, los libros de los autores que estima, pues a medida que van apareciendo. Cuando de alguna manera estás implicado en el trabajo de un jurado, tienes que hacer una inmersión profunda, extensa en todo lo que ha publicado, y de ahí sales realmente, pues bueno, de alguna manera trastornado y convertido en el mundo creativo del autor, en este caso el de César. Pero cuando hacíamos nuestro trabajo no disponíamos de este libro que acaba de publicar Random House y que es una antología de los textos críticos, de las reseñas que ha sido publicando a lo largo de 30 años, ¿no? Desde el 81 hasta el 2010. Es realmente un volumen muy interesante porque revela la estructura de ese pensamiento literario de César Aira, una mirada crítica, unos valores que ha sostenido con enorme, digamos, coherencia narrativa, al menos, desde los primeros textos. Sí. Yo, escribir no ficción no es lo mío y me obligué a hacerlo.
para probarme que, digamos, que yo también podía pensar como los demás, no solo inventar y soñar y crear historias, sino razonar sobre la literatura, porque prácticamente no he escrito sobre otra cosa que sobre libros. Y nunca me sentí cómodo escribiendo no ficción, por el simple hecho de que hay que decir cosas serias, pensadas, hay que decir verdades, y eso no me gusta. Pero bueno, lo he hecho y de vez en cuando sigo haciéndolo aún en privado, ¿no? En mis libretas se me ocurre algo sobre un libro que he leído y lo anoto, pero ya no voy a publicar artículos y esas cosas que terminan creando más enemigos que prestigio. Las carreras literarias, la carrera literaria es una expresión que nunca me han gustado porque parece que el escritor se convierte en una especie de galgo, ¿no? Y que va pues, a un concurso para ganar algo. Pero en cualquier caso, estas carreras literarias, tal como las hemos visto y las hemos entendido, a veces se fundamentan en cultivar ciertas admiraciones, y aquí en este libro se ve claramente que tú hiciste todo lo contrario, ¿no? De declarar una guerra abierta a los escritores que estaban instalados en la fama, en la notoriedad, en la influencia, una contraposición crítica muy interesante. Eso lo hice a los 30 años, pero dejé de hacerlo pronto porque no me gusta herir. Si alguien escribe mal, bueno, que escriba mal y que sea feliz, y los amigos le van a decir que sus libros son buenísimos, y que tengo yo que decir en nombre de la literatura, salir a... No, eso dejé de hacerlo muy pronto y no me gusta para nada, aunque sí creo que es saludable que haya algún crítico no complaciente, ¿no? Para, bueno, mantener un poco el nivel, para que no sea todo igual, todo lo mismo. Pero respecto de lo que dijiste antes, de ver el conjunto de la obra de un escritor, en eso estoy muy de acuerdo, y es algo que cuando me preguntan por su libro favorito o el mejor libro de esto o el mejor libro de aquello, ahí nunca respondo. Para mí no son los libros, son los autores. Para mí no es el castillo o el proceso o la metamorfosis, es Kafka, todo Kafka. No solo toda su obra, sino su vida, su biografía. Eso lo decía un mitógrafo norteamericano que leí porque lo tuve que traducir, Joseph Campbell, que decía que el modo correcto de leer es tomar un autor, leer todos sus libros, después leer sus diarios, si los tiene, su correspondencia, leer su biografía, después leer los libros que él leyó, de modo de hacer ese autor, saber el mundo que es ese autor, un gran autor, ¿no? No vale la pena hacerlo con otros, conmigo, pero con Kafka sí, y lo he hecho, lo mismo que con otros, con Dickens, con Balzac, con Lautréamont. Algunos dan más trabajo, otros menos, ¿no? Y nunca me gustó mi amigo difunto, Juan José Saer, era muy tomaba un autor y decía, ese libro es bueno, ese es malo, ese es regular, ese está bien, y aún en un libro decía, los primeros 7 capítulos son muy buenos, los siguientes 8 son regulares.
yo le decía, eso no es el modo de juzgar a un autor, ¿no? O lo tomamos en conjunto. Bueno, son modos de leer, tampoco es cuestión de imponer un modo u otro. Pero me da la impresión de que eso de leer por curiosidad, un autor para ver qué pasa con un autor, qué pasa con otro, no sé, me parece que es perder el tiempo, creo. Las entrevistas siempre tienen algo que se parece mucho a los interrogatorios, y con César hemos quedado que esto no iba a ser una entrevista, iba a ser una conversación, pero sobre todo que yo le pondría una madeja y él iría tirando del hilo de la manera que quisiera. En el discurso que leíste al recibir el premio, dices que al impartirme yo mismo mi educación en los primeros años de mi vida, al no aceptar maestros ni consejos, quedé en manos del hada atención. Y citas a Leibniz cuando dice, Dios nos da la atención y la atención lo puede todo. Sí. Yo he renegado de la lectura de los filósofos, que me parecen que son todos unos charlatanes, y nunca más voy a leer un libro de filosofía. Pero esa frase de Leibniz me parece maravillosa. Para mí la atención lo puede todo. Había otro charlatán, pero más discreto, Krishnamurti. Él predicaba la atención total, que es la atención que da toda la vuelta al círculo a uno. Eso sería el hombre perfecto, ¿no? El que tuviera la atención total. Pero sí, siempre pongo alguna frase llamativa como para mejorar mis performances. Tengo varias, tomadas de los filósofos justamente con lo que soy tan injusto. Hay una que siempre repito de Fontenelle, un filósofo francés de la Iluminación, que decía, no hay pena que se resista a una hora de lectura. Lo he probado porque he tenido algunos momentos bastante difíciles en mi vida reciente, por enfermedades y por cosas desagradables que me han pasado. Y sí, tomar un libro y dedicarle una hora es un arma poderosa. Pero para eso hay que haber hecho todo un camino, un largo camino, ¿no? A lo largo de la vida, para volverse un buen lector. Creo, no sé. Solo sé que no sé nada, como dijo otro filósofo. Sí, hay que recurrir a ellos. Bueno, sí, mientras escuchan ustedes a César Aira, tienen que tener muy presente una de sus frases ilustres que está en este libro. Dice, es una falta de cortesía aceptar lo que un escritor dice de sí mismo. Ténganlo en cuenta y sigan escuchándole. Hay en una referencia tuya, precisamente ahora lo has citado, cuando dices que los dos únicos novelistas presentables que tenemos en Argentina son Juan José Saer y Manuel Puig. ¿Sigue siendo cierto a día de hoy? No. Con Saer, con el que tuve una amistad, bueno, no muy cercana. Saer era muy... ¿cómo se dice? No me sale la palabra, que no es envidioso, sino
alguien que tiene siempre presente la rivalidad entre colegas. Y él me amó mientras yo fui desconocido, pero a partir de cierto momento en que empecé a tener cierta notoriedad, se dio vuelta de un modo y habló del neotilinguismo. Bueno, en fin. No, yo lo admiré mucho, pero no tanto. En cambio, con Puig tuve una relación, bueno, no personal, porque apenas si lo conocí, apenas si hablamos un par de veces, pero una relación más emotiva, más sentimental, ¿no? Con ese gran escritor. Y fue el último escritor del que esperé los libros, y cuando salía el libro iba y lo compraba. Hasta ahí llegué. Después no lo hice con nadie más. Pero sí, no, ahora han pasado cosas. Y ahora hay 3 escritores en la Argentina que merecerían esa. Uno soy yo. Y los otros son 2 jóvenes. Son 2 jóvenes que son buenos escritores. Pablito Cachadjian y Fabio Casero. Porque que aparezca un gran escritor, un gran escritor, no hablemos, ¿no? Pero un buen escritor, un escritor decente, es una cosa rarísima. Pasa una vez cada 30 años. Bueno, espero vivir lo suficiente como para ver el cuarto. César, cuando hablas del vigor narcisista de Cortázar, ¿estás hablando de una condición general de todos los escritores, de una egolatría esencial para poder escribir? Sí, una vez dije esa frase que uno dice para parecer inteligente, que para ser escritor se necesita un lápiz, un papel y narcisismo. No, creo que exageré, se necesitan otras cosas también, ¿no? Pero no creo. Ahora se ha exacerbado con este auge de la literatura del yo, de la autoficción, un desnudamiento autobiográfico de los escritores, que en mi caso creo que no hay escritor más autobiográfico que yo, salvo que está todo en clave, ¿no? Y me parece que buscar la clave, buscar el modo de esconder lo que uno quiere decir, es parte del proceso literario, narrativo, y es la parte creativa del asunto. Si uno quiere contar un adulterio, si lo cuenta tal como pasó, o cambiando los nombres, cambiando las circunstancias, no pasa nada. No. Ahora, si uno quiere esconderlo realmente y, no sé, se pone a hablar de las abejas y las hormiguitas y un pajarito, bueno, ahí puede salir algo realmente creativo, ¿no? Creo. No sé, debo estar equivocado, porque todo el mundo hace lo contrario. Habría 2 clases de críticos literarios, o quizás algunas más, pero en principio habría el crítico literario, que es el cartógrafo, que es el que nos ayuda a identificar el lugar que ocupa cada autor con sus respectivas obras, y luego estaría el crítico literario cirujano,
que es el que destripa la obra, entra en su interioridad, la deshace y luego quizás no sepa volver a montarlo para que quede en su sitio. Vayamos entre uno y otro, hagamos de cartógrafos y hagamos de cirujanos en esta conversación. Hay una de tus observaciones, dices, un escritor que inventa es menos respetable a los ojos del gran público que uno que escribe obviedades. Sí, dije eso. Bueno, eso también tiene algo de obviedad, ¿no? Yo hice cartografía literaria con mi diccionario de autores latinoamericanos, una obra que pude hacer por ser joven, por tener la energía necesaria como para leer esos miles de libros. Y he querido también hacer un poco de cirujano, de entrar en los mecanismos de la creación literaria. Justamente la obra de Borges, que para mí fue fundamental en mi formación, todo, hasta en el deseo de escribir. La obra de Borges entraría en esa categoría que alguna vez describió Roland Barthes, entre los escritores legibles y los escritores escribibles. Los escritores legibles son los que uno lee con el placer de la lectura, etcétera, pero los escritores escribibles son los que a uno lo llevan a escribir, aunque no escriba, porque son los escritores que están adentrándose en los mecanismos que hacen literaria a la literatura. Y Borges, en ese sentido, es el escritor escribible por naturaleza. Por eso fue tan injusta la señora Kodama cuando le hizo el juicio a mi amigo Pablo Kachadjian por haber hecho el Aleph engordado, que era parte de un experimento literario. Pablo quiso hacer todos los clásicos de la literatura argentina experimentar con los clásicos de la literatura argentina. Empezó por el clásico básico, que es el Martín Fierro, el poema, y lo reordenó alfabéticamente. Todos los versos están reordenados alfabéticamente. El segundo fue otro clásico, el cuento El Aleph de Borges. Quiso engordarlo, transformarlo en una novela, metiéndole descripciones, ampliándolo. Y ahí la señora Kodama le hizo un juicio que duró años y que ella perdió, ¿no? Pero le sacó las ganas a Pablo de seguir con ese experimento que habría sido tan interesante. Ya tenía pensado el tercero, que era el famoso cuento en que se basa la narrativa argentina, El Matadero de Echeverría, que pensaba contarlo al revés. Bueno, en fin, no se hizo por culpa de esta señora, que no se dio cuenta. Ella actuó con la mentalidad del almacenero que no quiere que le roben las latas de arvejas. Cuando la obra de Borges es una obra que está constantemente llamando a ser trabajada, a ser recuperada, y se lo está haciendo siempre. En fin, no sé a raíz de qué venía esto. De algo sería. César, siguiendo el hilo de lo que estás comentando, afirmas en otros de tus textos, declaraciones o conversaciones que acercar la lectura y la escritura hasta que se confunden es quizá la operación literaria por excelencia. La escritura y la lectura.
Últimamente he mencionado a más de una persona que se ponga al alcance de mis palabras una frase maravillosa de Stendhal cuando habla del placer denso y profundo de la escritura. Los que lo hemos experimentado, el placer de la escritura, sabemos bien por qué, usó esos dos adjetivos, denso y profundo. Es denso, digamos, es mejor comprenderlo al compararlo con la lectura. El placer de la lectura, que no es menos placer que el de la escritura, es un placer poroso, no denso, y superficial. Es poroso porque en la lectura uno siempre saltea, aún leyendo con la mayor atención, se va salteando en comparación con la escritura, en la que necesariamente cada palabra cuenta y uno lo sabe, ¿no? La extraordinaria contigüidad de las palabras en la escritura, mientras que en la lectura están como más aireadas. Y profundo porque el placer que produce la escritura es un placer vertical que va hacia uno mismo, ¿no? Uno está yendo hacia un fondo de uno y sacando de ahí algo, mientras que en la lectura uno corre sobre la superficie de la página, de las líneas. Y bueno, en los momentos difíciles de la vida es cuando yo he encontrado en la escritura algo que no tiene comparación con ninguna otra cosa. Pero bueno, eso es algo muy personal y que cuesta toda la vida, ¿no? Hay algo sumamente enigmático en la misma existencia del escritor, artista y literario. El peso que tiene su personalidad, su voluntad, su intención. Hay una observación tuya que me ha parecido muy notable, porque dices que la matesis, que es un concepto de la lógica, pero que tú aplicas a la literatura, dices que la matesis es la clave de la novela tal y como la inventó Cervantes. Y al apropiarte de este concepto de la lógica matemática, dices algo que puede darnos pie a acercarnos a ese enigma. Dices, lo entendemos como conocimiento o sabiduría, y afirmas que en la novela, la matesis, esa matriz, debe ser un saber de nadie, no del autor. Bueno, me parece que quise hacerme el profundo diciendo algo que ni siquiera yo puedo entender. Pero hay algo que una vez le conté a un periodista. Cuando yo, muy chico, muy adolescente, leyendo una novela policial, de esas novelas de Perry Mason, una novela barata, había un crimen y este señor lo resolvía, y una de las claves para resolverla era una puerta que había sido pintada, pero sin el aceite o un detalle técnico de la pintura de esa puerta, y el detective, gracias a ese detalle, resolvía el caso. Entonces yo pensé, el que escribió esto tiene que saber cómo se pinta una puerta, qué dosis qué nivel de aceite o de lo que sea que debe tener. Entonces pensé, que un novelista, para escribir novelas, tiene que saberlo todo. Y esa cosa infantil del enciclopedismo, del querer saberlo todo, hizo ahí conexión con mi deseo de escribir. Y dije, bueno, esto es lo que voy a hacer yo.
Pero bueno, después descubrí que no es necesario saber prácticamente nada, ¿no? No, pero es cierto que a veces en ciertas novelas nos molesta una presencia que es la del autor. Cuando vemos que quien habla no es el narrador, no es el personaje, sino que alguien está interfiriendo, está estorbando algo que debería estar libre de su presencia, ¿no? Eso se nota con el cambio de tiempo, de tiempo verbal. Eso lo he notado yo en muchos escritores que están diciendo fulano, el personaje salió corriendo de su casa y tomó el primer taxi que vio y el taxista le preguntó la dirección y él se la dio y el taxista no sabía el camino a seguir, porque es muy frecuente que los taxistas en la ciudad de Buenos Aires ignoren, bla, bla, y ahí pasan a... Y ese no es el personaje, ¿no? Es el autor que está haciendo sociología. Y justamente hay en la Argentina muchos escritores que pasaron a la novela directo de la Facultad de Sociología. Cuando nos quejamos de la manera como el mundo de la sociología, de la política, de las opiniones, está interfiriendo en la autonomía literaria de la obra de arte, ¿esa deficiencia la atribuirías tú al autor, en este caso, o al lector subordinado a la tendencia dominante del periodismo? Sí, hay bueno, reciben lo que se merecen, ¿no? Si quieren, eso no me lo explico bien, porque los diarios a veces están mal escritos, bueno, pero tienen toda la información, y los libros de historia, los libros de política. ¿Para qué querer eso en las novelas, en los cuentos, hasta en la poesía? No sé. Es algo que se dice con frecuencia y con razón, que la literatura no le basta a nadie. La literatura es un soporte para opinar sobre el mundo, en fin. Yo creo darle a los pocos lectores que tengo solamente literatura, y por eso son pocos, ¿no? Precisamente a estos autores tú les recuerdas que el valor liberador de la literatura consiste en ir contra el sentido. No, ahí creo que otra vez dije algo inteligente. Sí, no, contra el sentido común en todo caso, contra la obviedad, sí. Pero tampoco hay que darle esa importancia filosófica a la literatura. La literatura, démosle no sé, es un lujo. A mí me gusta tanto el lujo. Bueno, una vez cité a ese director de una escuela de samba brasileña que decía: a los pobres les gusta el lujo, es a los intelectuales a los que les gusta la miseria. Y en ese sentido me identifico con los pobres. Que yo siempre fui pobre, porque a diferencia del lugar común, yo nunca tuve tiempo para trabajar. Siempre tuve tanto que leer
por eso me quedé pobre. Pero bueno, tuve la suerte de ganar unos premios. Bueno, en cualquier caso, un hombre afortunado. Mira, Gerald Martin, que es el biógrafo y profesor inglés que ha participado como miembro del jurado, dice que la época del primer Aira, fue el tiempo de la ironía, la parodia, el pastiche, la suspicacia ubicua. Nuestra época, la del presente, que es la del segundo Aira, es una época opaca, impenetrable, tan obvia que es indescifrable. Es la época del caos tranquilo e indiferenciado, de las pantallas y del regreso a las paradojas. Yo tengo la teoría bien fundamentada de que la literatura es una cosa de jóvenes. El joven es el que puede escribir literatura, buena literatura. Y por eso yo me estoy preguntando, lo que yo estoy escribiendo ahora, que dejé de ser joven, ¿qué puede ser? Porque no, hay como una negación casi lógica en que un viejo escriba algo bueno. Porque la literatura es una creación artificial, artificiosa, y solo la puede escribir alguien que todavía no ha vivido, que la experiencia no ha enturbiado ese cristal que es la literatura. Un hombre como Borges fue un portento del mundo, en el sentido de que él a los 40 años pudo escribir esos cuentos maravillosos, esos ensayos, porque él, ¿cómo se había preservado esa pureza diamantina de lo literario sin que lo enturbiara la experiencia de la vida? Bueno, esos son los misterios. Por eso mi escritor favorito, y siempre va a ser mi escritor favorito, es Lautréamont, Ducasse. Porque él sí es el niño que escribe desde el conocimiento exclusivo de la literatura. Él no fue un hombre, un ser humano, fue un dispositivo literario, ¿no? Alguien que murió a los 24 años, que no dejó ninguna huella. En fin. Si rescato algunos fragmentos de la obra de César, no es para someterte al estrés de las adivinanzas, es para compartir con nuestros amigos fragmentos que me parecen destacables. Uno de ellos, y que yo creo que tiene que ver con esta actitud tuya, bueno, tú dices, la literatura es algo incomprensible. Pero no se trata de un incomprensible hermético, esotérico, sino algo que procede del hecho de que es el mismo escritor lo incomprensible. Incomprensible, sobre todo por no ajustarse a la etiqueta social del lenguaje. E incomprensible, sobre todo, no para los demás, sino para sí mismo. No. En realidad no sé lo que pasa es que uno, si le gusta escribir, escribe mucho y después no puede sostener todo lo que escribió, ¿no? Y evidentemente, sí, es un escritor, y en eso soy un escritor, entre otras cosas porque no hago otra cosa que escribir. Nos gusta hacer frases y no nos gusta hacer las frases que sostengan esas frases, porque se perdería la gracia, ¿no? Así que dejamos
flotando, esas filacterias como pintaban los pintores medievales, saliendo de nuestra boca y diciendo esas cosas enigmáticas. Bueno, vamos a dejar el enigma de lo incomprensible por el momento, pero volveremos a ellos. Ana Caballé, otra de los miembros del jurado, menciona que la vieja oposición entre Borges y Cortázar fue reeditada por la oposición entre Aira y Piglia. Bueno, no quiero hablar mal de Piglia, por supuesto, era una excelente persona. Además, siempre que nos vimos, nos tratamos como distantes caballeros. Pero sí, no, era un poco mi contrafigura en el sentido de que él era serio, era un profesor de mucha responsabilidad con lo que decía, con lo que hacía. Y no leí ninguno de sus libros, así que no puedo opinar, pero no sé, me pareció, siempre que lo oí, me pareció muy inteligente. Y bueno, no sé, no era mi taza de té. Sí, seguramente él prefería más al Che Guevara que a André Breton. Tu vida como anacoreta en la periferia de Buenos Aires, con cierta resistencia a participar en los fastos de la vida literaria, ¿esto te ha ayudado para tener una opinión independiente, distante e independiente sobre todo de las consecuencias de tus opiniones? Sí, bueno, ahora ya no emito opiniones porque lo que pasa es que para mí la amistad ha sido muy importante. Tanto, casi diría tanto o más que la vida familiar, bueno, no tanto, por supuesto la vida familiar, los hijos, todo eso tiene un peso incomparable con cualquier otra cosa, ¿no? Pero los amigos para mí han sido, sí, siempre un sostén, un apoyo, un placer, un gusto, encontrarme con un amigo, esa comunicación que con cada uno es distinta, ¿no? Esas complicidades. Y sucede que muchos de mis amigos son escritores. Y ahí se produce esa cosa, ¿qué se puede hacer? ¿No? Porque no todos los escritores son buenos escritores. Entonces, uno lo quiere al amigo y tiene que hacer algún esfuerzo por... En fin, sí. Por eso dejé de emitir opiniones y hacer crítica literaria. Gerald Martin, nuestro amigo con el que hemos convivido estos días en Sevilla, hizo esa gran biografía canónica del Gabo, de Gabriel García Márquez, y emprendió luego la biografía de Mario Vargas Llosa, que no consigue acabar, porque es que en realidad Mario no para nunca, entonces nunca puede darla por acabada. Si tú tuvieras un biógrafo dispuesto a hacer esa gran biografía de César Aira, ¿a qué personaje de tus novelas le recomendarías como inductor de esa búsqueda? Sí, hay varios, pero creo que no se lo diría. No, además no creo que yo llegue a tener un biógrafo porque mi vida fue de estar siempre con un libro en la mano, leyendo, no hubo sucesos notables.
pequeño burgués del barrio de Flores, que no hizo nada notable en su vida, salvo escribir libros. No le daría pasto a... Bueno, aún así se las arreglan, ¿no? Hay una biografía de Brahms, el músico, en 3 tomos, de 1000 páginas cada uno. ¿Cómo hicieron? Si Brahms era un señor que se la pasaba escribiendo sus sinfonías, cosas raras. Sí, eso también dejé de hacerlo, de incluir gente real en mis novelas con sus nombres y apellidos. Lo hice, en fin, algunos se ofendieron, otros no, pero dejé de hacerlo hace muchos años. Y cuando noté que algunos se sentían incómodos porque yo los ponía en mis novelas, me puse a mí mismo, ridiculizándome del modo más grosero, para que vieran que no era mala voluntad contra ellos, sino un mecanismo literario nomás. Pero las biografías... Lamentablemente en la Argentina no tenemos una tradición de escribir biografías de escritores. No hay buenas biografías, ni siquiera con Borges, ¿no? Lo tuvo que escribir un norteamericano que no hizo un buen trabajo. Y no hay una biografía de Cortázar, una biografía de... Hay biografías de algunos escritores como Sarmiento, que llegó a presidente de la Nación, o Mitre, o cosas así, pero de los escritores y de los poetas no se han escrito biografías. La única biografía auténtica que se escribió en la Argentina es la que hizo mi amigo Ricardo Estraface sobre mi amigo Osvaldo Lamborghini. Esa sí es una verdadera biografía porque está hecha con fuentes primarias, ¿no? Manuscrito, correspondencia. Lo demás que se hace suelen ser biografías orales con testimonios de gente que conoció al biografiado, en fin. Es muy interesante en la conversación con César los silencios y las pausas que yo les invito a compartir. No es tensión de suspense, es realmente silencios profundos y significativos. En algún lugar, César, tú dices que uno se pasa toda la vida esperando que ocurra algo, que uno vive con grandes expectativas y al final lo que descubre es que no pasó absolutamente nada y que la literatura es convertir esa nada en algo. Sí. Sí, en general la literatura es un recurso, es algo a lo que recurren los que sospechan que no les va a pasar nada interesante en sus vidas, ¿no? Sí, gente tímida y bueno. Sí, ahí estamos, en esa... Sí. He tenido yo ocasión recientemente de hablar con Rosa Ferré sobre mi admiración hacia la timidez y la gente tímida. Vivimos en un mundo de gente extrovertida, convincente, elocuente, que llegan a ser bastante agobiantes. Incluso uno mismo a veces puede incurrir en estos excesos. Sin embargo, la timidez aporta a los seres humanos un encanto especial, por contraste con toda esa palabrería, ¿no?, invasiva que nos envuelve a todos, pero también podría ser la posibilidad de expresar la auténtica razón de ser de un individuo, de una persona, ¿no? Sí. Sí,
Sí, es cierto que la timidez tiene un encanto. Yo como gran tímido lo he experimentado, que se me acerca gente que siento, me doy cuenta de que se ha interesado en el misterio que hay en este... Pero justamente la timidez que hizo que se creara el misterio hace que yo no pueda aprovechar el interés que desperté, ¿no? Sí. Pero no, ¿de qué estábamos hablando? ¿De la timidez? No. Es imposible saber si ha acabado de hablar o está pensando cómo continuar. Por esto yo me someto a tus directrices. Sí, no va a haber nada más por el momento. El tiempo que ha pasado, supongo que no has leído el libro que acaba de salir, ¿no? No. Encargaste, bueno, esta mujer, María Belén Ribeiro, ¿no? Que es la que se ha encargado de hacer esta estupenda antología. Tú, de alguna manera, en estos 30 años, ¿has cambiado esencialmente algunas de tus ideas vertebrales? ¿Ha habido algún tipo de mutación que tú hayas percibido de una manera muy clara? ¿Algo que hayas abandonado, renunciado o renegado? En mis hábitos de lectura sí ha habido un cambio muy grande, es que no soporto más leer novelas. No puedo. Así que desde hace unos, 10, 20 años quizás, no leo más que poesía. Y bueno, ensayos, puedo leer una biografía, cosas así. Pero las novelas no se me han hecho muy, muy difíciles de leer. Y en cuanto a las opiniones, creo que al dejar de expresarlas, se han radicalizado, ¿no? Sí, ahora puedo odiar a todo el mundo tranquilo, sin temer represalias, porque no se van a enterar. Tónomas Oliver, otro de los miembros del jurado y que escriben en el libro que cada año dedicamos al ganador del premio Formentor, cada miembro del jurado hace un breve ensayo entrando en su obra y comentándola, analizándola. Dice, te considera Tónomas Oliver Ródenas como uno de los grandes renovadores de la narrativa en Argentina. Sí. Bueno, ¿qué puedo decir? En realidad, la narrativa, los relatos míos son muy clásicos, para nada innovadores en el sentido de hacer malabarismos formales con el tiempo, con los personajes. Lo mío siempre ha sido empezar una narración desde el comienzo y seguir ordenadamente contando todo lo que pasa hasta el final. Así que no me considero un innovador, digamos, en todo caso un saboteador, ¿no? Porque en esa estructura formal tan clásica, que yo cuido mucho de que sea así de clásica, de que el relato vaya siendo
ordenadamente, paso a paso, causa a efecto del efecto. Aún así, hay una extrañeza que sale de mi retorcido inconsciente y que, aunque yo quisiera hacer algo normal, no, saldría bastante anormal, y supongo que ahí está la parte innovadora o la parte distinta en todo caso, ¿no? Justamente estuve retando a unos periodistas cuando hicimos la conferencia de prensa en Sevilla, cuando a mí me tratan de raro, y efectivamente, si un escritor no es raro, ¿qué gracia puede tener, no? Ser uno más, ser uno igual que todos los demás, ser convencional. No. Por eso le dije a este hombre que yo quería ser, no quiero ser raro, quiero ser rarísimo. Bueno, Rubén Darío escribió un libro titulado Los raros, en el que recogía a personalidades no clasificables y los integraba, ¿no?, en este mundo de originalidad, de singularidad. Y mucho tiempo después, Pere Gimferrer, el poeta catalán, hizo otro volumen recogiendo más raros. Es decir, bueno, hay un ramillete de raros a nuestra disposición, ¿no? Sí, tú sabes que ahora, durante este encierro pandémico, uno de los trabajos que hice fue tirar cartas, porque antes guardaba todas las cartas que recibía cuando se escribían cartas. Y encontré cartas de Pere Gimferrer animándome a escribir cuando yo tenía 17, 18 años. Curioso. No, pero iba a otra cosa. Ah, sí, los raros de Rubén Darío. Uno de los raros que recupera ahí, que comenta ahí, es Lautréamont, nada menos. Porque a Lautréamont siempre dicen que lo descubrieron los surrealistas, y no es así. Ya mucho antes, en el diario de André Gide, en 1905, hay una anotación que dice: releí el sexto canto de Maldoror. Leer cosas así a uno lo hace pensar que no nació para este oficio, dice algo así, ¿no? Como que es tan perfecto, tan maravilloso ese sexto canto, que le saca a uno las ganas de seguir escribiendo. Consulto a la organización para saber cómo vamos de tiempo, porque perdí el control. Vamos acabando. ¿Tienen ustedes costumbre de abrir un turno de coloquio? ¿No? Entonces vamos acabando. Bueno, entonces, César, nos quedamos sobre todo con, bueno, valiosísimas ideas. Sí. Una de ellas, el que no te hagas responsable de muchas de las cosas que has escrito y que yo intentaba recordarte, la idea de que el escritor puede ser un desconocido para sí mismo y que eso puede ser una fuente de creatividad y de libertad realmente admirable, y sobre todo nos quedamos con la idea de tener a un escritor que no se cansa, ese autor mítico de las 100 novelas, y que probablemente cuando esta noche lleguemos todos a casa ya habrá algunas más preparando para salir de la imprenta. De verdad, César, muchas gracias, enhorabuena. Gracias a todos. Y saludos.